Yo quisiera referir esto fundamentalmente a partir de la experiencia misma que se ha estado teniendo con la Escuela de Formación en Incidencia Política sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero antes de eso, habrá interés, entiendo, de conversar en general, en términos generales, sobre educación popular y sobre esto, cómo esto, desde el proceso educativo mismo de la escuela de incidencia política en seguridad alimentaria y nutricional, se ha venido construyendo y se ha venido concibiendo y se ha venido estructurando y conformando. Para decir en términos generales de educación popular es en sí misma un hecho educativo, ¿no? Entendido el hecho educativo como lo que se sucede y que comporta una serie de elementos, que los cuales podemos mencionar sujetos concretos, quiere decir personas concretas, contextos específicos, realidades diversas, generales, intencionalidades, momentos históricos, etc. Por lo tanto, habrá que decir que educación popular es un hecho, ¿no? Que lo practicamos, que lo hacemos en un determinado contexto, en una historia determinada, con sujetos específicos, con contenidos, por supuesto, específicos. A final de cuentas, sobre el hecho educativo en sentido amplio, hay que decir entonces que con respecto a la educación popular, el hecho educativo entonces en sentido amplio es un proceso global de interacción sociocultural que estimula el desarrollo de actitudes y comportamientos intelectuales, morales, físicos, etc., ¿no? Y en términos, en sentido estricto, la educación popular, por supuesto, es una acción pedagógica que tiene como acción pedagógica una intención de desarrollar un proceso de aprendizaje con sujetos específicos, con contenidos, por supuesto, específicos, y es a su vez un acto político, en tanto que esa acción pedagógica de la educación popular procura definir, hacer, estructurar críticamente una posición con respecto a la realidad que viven sujetos determinados en contextos determinados y que hace de ello, a partir de una lectura crítica, una postura, un comportamiento, un posicionamiento sobre la realidad. En la experiencia concreta de la Escuela de Incidencia Política en Seguridad Alimentaria y Nutricional, el proceso educativo que ha estado acompañando la visión que acompaña el proceso educativo, la visión conceptual, la visión de proceso para el proceso educativo en la escuela propiamente de formación política en seguridad alimentaria y nutricional, se define como un espacio de formación política para la construcción de conocimiento, y se define en la escuela misma como un espacio sistemático, como un espacio abierto, flexible, pedagógico, dialógico, y es un espacio además crítico en la construcción de conocimiento para la formación de una ciudadanía crítica que le permita una actuación en el contexto de la realidad, en este caso, en todo lo que implica procesos de incidencia política y construcción de políticas públicas
en materia de seguridad alimentaria. Entonces, lo que se procura desde la misma concepción de la educación popular en la escuela metodológica, en la escuela de formación para la incidencia política en seguridad alimentaria nutricional, es la conformación de esa ciudadanía crítica que haga posible su actuación en políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional. La misma propuesta de escuela de formación en incidencia política en seguridad alimentaria y nutricional que se ha estado promoviendo define como principios de la educación en seguridad alimentaria y nutricional una educación que sea dialógica, que sea un encuentro de saberes y construcción de saberes, que sea una educación reflexiva, que hace una lectura crítica de la realidad, que es participativa, que sea participativa, en tanto que involucra hombres y mujeres y de cualquier edad, que además es deliberativa porque debate sobre los asuntos vitales de una realidad determinada, que es una educación democrática porque abre espacios para una participación horizontal y es solidaria en tanto que hace posible la compromiso y solidaridad individual y colectiva para una acción concreta en una determinada realidad. A partir de estas definiciones o posicionamientos de una experiencia educativa, particularmente en la escuela de formación en incidencia política, en incidencia para seguridad alimentaria y nutricional, hay un asunto más de fondo que nos ayuda a ampliar un poco más esta idea de educación popular, el que tenga todas estas características, una educación definida para el desarrollo de una escuela de formación en incidencia política, tiene a su fondo también una determinada concepción, y esa determinada concepción tiene que ver fundamentalmente con la rigurosidad para hacer del proceso global de interacción una aproximación siempre permanente, referencia siempre permanente a la realidad concreta de sujetos que viven en un contexto determinado, en reconocimiento a esa realidad, hacer un proceso de interpretación y de profundización de esa realidad para tener una actuación crítica, transformadora de cara a unas determinadas circunstancias sociales, sociopolíticas, etc. Que en este caso se refiere a unas determinadas condiciones y contextos en donde se desarrolla, maneja, intenciona políticas de incidencia en seguridad alimentaria nutricional de unos determinados ciudadanos y ciudadanas. Con todos estos preceptos, la reflexión misma en la escuela de incidencia política en seguridad alimentaria y nutricional ha ayudado en el desarrollo mismo de la escuela a constatar si acaso estos principios que constatan en la práctica misma desde la escuela. Y ahí las constataciones desde la práctica misma de la escuela es que sí, efectivamente, en el proceso de 5 módulos que se han desarrollado en la Escuela de Formación en Incidencia Política, pues sí se constata de que hay un partir de una práctica, que hay una socialización de saberes, que ha habido un proceso de aprendizaje, que ha habido una construcción colectiva para unas determinadas políticas en unos determinados territorios municipales específicos para planes de incidencia en seguridad alimentaria y nutricional, con una participación abierta,
con conocimientos compartidos, con saberes socializados, que se marcan intenciones, con sujetos específicos, etc., ¿no? Y ahí que es posible también identificar entonces una pregunta importante en relación a si en las acciones y en las estrategias definidas en los planes de incidencia para la aprobación de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional es posible o viable la aplicación de procesos de educación popular. Entendido como todo lo que hemos explicado, entonces la afirmación es centralmente la siguiente: procesos de incidencia política para políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional requieren de altos niveles de imaginación, de creatividad, de elaboración, en tanto que involucra a diversos sujetos, actores, tomadores de decisiones, poblaciones participantes, beneficiarios de procesos de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional, pero también igual comporta esto una relación de procesos para la toma de decisiones en los cuales la participación de los diversos actores es importante. Y aquí entonces se considera de que por el aprendizaje obtenido en la escuela, la aplicación de técnicas para generar, incentivar la participación democrática, la participación solidaria, reflexiva, participativa, a efectos de asegurar la participación efectiva de todos los actores involucrados en el desarrollo, decisión, definición y desarrollo e implementación de políticas públicas. De ahí que entonces la pertinencia de procesos de educación popular en el marco de los principios y de las concepciones que se manejan en la escuela se consideran como necesarias, viables y posibles. Finalmente, en estos procesos es importante el sentido de la reflexión alrededor de la pregunta permanente y la respuesta permanente de la viabilidad y la efectividad de procesos de políticas públicas, y en el entendido además de que estos procesos siempre significan transformación de realidades de poblaciones en municipios determinados que sugieren y advierten de que son realidades que se transforman, pero quienes las transforman son personas y sujetos concretos.